Porque en la clase anterior, ¿cierto? Vimos con detalle los factores que afectaban o qué elementos inciden en la solubilidad en las disoluciones. ¿Y qué quería decir esto? En las opciones de que un soluto pueda disolverse completamente en el disolvente al cual lo estamos añadiendo. Y dentro de esos factores habíamos visto de dos tipos, los internos, que los vimos con más detalle, y los externos, que igual algunas cosas quedaron pendientes o no quedó, como que fue casi al final de la clase más apurado. Entonces quería retomar con eso, con los factores externos, que son aquellos que nosotros podemos manipular para producir un efecto en las disoluciones. Y habíamos visto este gráfico que aparece también en su texto escolar, que menciona donde podemos visualizar el efecto de la temperatura en mezclas donde el disolvente es líquido, y aquí tenemos dos diferencias. En el de la izquierda, cuando el soluto es un sólido, y en el de la derecha, cuando el soluto es un gas. Y como habíamos mencionado, en general, cuando estamos hablando de solutos en estado sólido, aquí tenemos una excepción, esta curva en rojito, y aquí esta curva en celeste que se mantiene casi inalterable, pero en todos los otros casos, en general, ¿cierto? Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Qué significa esto? Que el soluto se disuelve con mayor facilidad en el disolvente y de manera más rápida. Ahora, dejar claro que esto, ¿por qué ocurre? La temperatura es un resultado, pero ¿un resultado de qué? Es el resultado, la variación de temperatura que puede experimentar en este caso una disolución o una mezcla homogénea, es producto de que nosotros modificamos la cantidad de calor en la mezcla. Cuando nosotros modificamos la cantidad de calor, se va a producir en algún momento necesariamente una variación en la temperatura. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en estas mezclas es modificar el contenido calórico. El calor es una forma de energía calórica. Entonces, cuando aumentamos el contenido calórico, estamos añadiendo energía a nuestra mezcla. ¿Cómo podemos añadir contenido calórico? Calentando la mezcla. ¿Y eso qué significa? La podemos poner en la cocina, en el horno, en un microondas, en un mechero. Cuando yo le aplico calor, estoy añadiendo energía calórica al sistema y en función de eso, las sustancias que participan de esa mezcla en algún momento van a empezar a aumentar su temperatura. En el caso de los sólidos, cuando aumenta la temperatura, los sólidos comienzan a movilizarse dentro del líquido en que está. Y como empiezan a movilizarse, aumenta la posibilidad de que estos reaccionen con el disolvente en el cual están inmersos. Y por eso a mayor temperatura vamos a tener una mayor solubilidad, porque hay mayor cantidad de reacción entre el sólido y el líquido que participan de la mezcla. Entonces, por eso se da esta relación que a mayor temperatura, mayor solubilidad. En este caso son directamente proporcionales. Se aumenta la temperatura, porque estoy aumentando el contenido calórico, va a aumentar la solubilidad. Por el contrario, ¿cómo yo puedo disminuir la temperatura? Disminuyendo el contenido calórico, haciendo que la mezcla pierda calor, pierda energía calórica. ¿Y cómo podemos hacer eso? Enfriando. ¿Y cómo podemos enfriar? Introduciendo esa mezcla, por ejemplo, al refrigerador. Si quiero que se enfríe a mayor velocidad y en mayor cantidad, al freezer. Entonces, de esa manera, la mezcla va a perder calor. Y si pierde calor, va a disminuir su temperatura. Y al disminuir la temperatura, como disminuye la energía, los sólidos ya no se movilizan tanto en la mezcla. Y eso es lo que produce que su reacción con el disolvente sea menor. Entonces, se disuelva en menor cantidad y se disuelva más lento. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de los sólidos, como soluto. En el caso de los gases es completamente lo contrario. Si en el caso de los sólidos es directamente proporcional, aumenta, aumenta, disminuye, disminuye, en el caso de los gases es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos la temperatura, disminuye la solubilidad, y si disminuimos la temperatura, aumenta la solubilidad. Son lo contrario. Si aumenta uno, disminuye el otro. Ahora, ¿por qué ocurre esto?
por lo mismo, o sea, si nosotros si se modifica la temperatura, eso es consecuencia de que se modificó el contenido calórico de la mezcla. Si nosotros aumentamos el contenido calórico, calentamos nuestra mezcla, y donde el soluto es un gas, el gas también va a empezar a movilizarse porque va a absorber esa energía calórica y se va a empezar a movilizar. Y en este caso, ¿qué ocurre con los gases? Los gases cuando se calientan, cuando absorben calor, tienden a expandirse y a subir, a elevarse en altura. Entonces, ese mismo proceso, porque es propio de los gases, va a hacer que al absorber la energía, expandirse y empezar a subir, van a empezar a salir de la mezcla de la cual forman parte, se van a ir de la mezcla. Entonces, por esa razón, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de los gases. Porque finalmente, al aumentar la temperatura, lo que estoy haciendo es que el gas se vaya de la mezcla, porque porque sube en altura, se eleva. Entonces, finalmente, en el recipiente que yo lo tengo, si está a una altura, el gas va a ir subiendo hasta que finalmente se va a salir de esa mezcla. Entonces, a mayor temperatura, menor solubilidad de los gases, se van. Y eso nosotros lo podemos observar, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua. Cuando ponemos a hervir agua, ¿cierto? Y cuando empieza a salir el vapor, ese vapor sube. Los gases calientes se suben, se elevan. En cambio, los gases que son fríos bajan. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando abrimos el freezer. Cuando ustedes abren el freezer está como a muy baja temperatura, pueden observar que se forma como una cascada de vapor, porque ahí está sublimando, pasando directamente al estado gaseoso, pero ese gas, como está frío, baja. Entonces el gas caliente sube, el gas frío baja. Entonces, como el gas caliente sube, se va de la mezcla. En cambio, si yo disminuyo la temperatura, la solubilidad del gas va a aumentar en esa mezcla porque el gas tiende a bajar y a permanecer dentro de la mezcla. Entonces, esa es la razón por qué en este caso con los gases como solutos son inversamente proporcionales. Y el último efecto que habíamos visto, ¿cierto?, era el de la presión, que estaba principalmente en los gases, ¿cierto? ¿Y cómo afecta la presión? Dijimos que a mayor presión, mayor solubilidad de los gases, o sea, se disuelven más fácilmente en la mezcla, en el disolvente al cual lo estamos añadiendo. La presión, ¿cierto?, es una fuerza que vemos acá representada con esta como tapa gris. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo aumento la presión sobre la mezcla, el volumen de la mezcla disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupa menos espacio. Y como ocupa menos espacio, el soluto con el disolvente van a estar más cerca uno del otro para poder reaccionar con mayor facilidad. Y por esa razón, como están en un espacio más reducido, el gas se disuelve con mayor facilidad en la mezcla, porque están más cerca uno del otro para reaccionar. Y al contrario, cuando yo disminuyo la presión, estoy dándole más espacio a la mezcla. Ocupa un mayor espacio. Entonces, si dentro de ese espacio que yo le doy a la mezcla queda un espacio vacío, como aparece acá, ¿cierto? El líquido llega hasta acá, el disolvente, pero aquí tenemos un espacio vacío. Como le estoy dando más espacio, sabemos que los gases ocupan el mayor espacio posible. Entonces se van a expandir. Y en ese proceso de expansión, si tienen espacio vacío en el cual ubicarse, se van a tender a salir del disolvente donde yo lo tengo incluido. Y por eso se va a ir de la mezcla y va a disminuir la solubilidad del gas en ellas. Entonces, ahí tenemos que tener claro, en este caso también, en la presión, ¿cierto? El efecto es directamente proporcional. A mayor presión, mayor solubilidad de los gases, a menor presión, menor solubilidad. Pero tener presente que en el fondo la temperatura y la presión causan efectos en distintos factores. En el caso de la temperatura es porque se modifica el contenido calórico, y en el caso de la presión es porque se modifica el volumen, el espacio que ocupa la mezcla. ¿Qué es lo que vamos a empezar a trabajar ahora? Que son las unidades de concentración. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora y lo que estaba en la guía de ayer. ¿Cómo? Porque nosotros vimos, ¿cierto?, todos los factores que afectan, pero yo les mencioné
que nos vamos a concentrar principalmente en esto, el efecto que tiene la concentración sobre la solubilidad. Y vamos a aprender a determinar esas concentraciones, a cuánto, y esta concentración, ¿cierto? Habíamos visto que era la relación entre la cantidad de soluto, en general, en la cantidad de soluto, y el total, que es la disolución, salvo una excepción que es en relación del soluto con el componente mayoritario, que es el disolvente. Entonces vamos a empezar a ver esas unidades de concentración. Entonces para eso vamos a hacer un esquema. Lo vamos a hacer en PowerPoint esta vez, para ir viendo las unidades de concentración. Entonces vamos a ver unidades de concentración. Ese es nuestro título de hoy. Ahora, las unidades de concentración, como yo les había mencionado, son las que vamos a revisar son 7. Pero dependiendo de cómo se trabajen los valores, cómo estén las variables, en qué unidades y qué fórmulas debamos ocupar, las vamos a clasificar en 3 tipos. Las porcentuales, las molares y las que son trazas. Son los 3 tipos de concentración que nosotros vamos a ver, o las 3 clasificaciones. O sea, igual uno puede clasificar las unidades de concentración bajo otras variables. Nosotros las vamos a clasificar y las vamos a trabajar de esta manera. Las porcentuales son las que estaban en la guía de ayer, que son las primeras que vamos a empezar a ver la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a trabajar con estos cálculos. Por tanto, la próxima semana no vamos a tener una actividad durante la clase, sí la subsiguiente. Ya, las porcentuales son aquellas que determinan una relación entre la cantidad de soluto que hay en la mezcla y la cantidad total que hay, o sea, la disolución. Se establecen una relación numérica entre la cantidad de soluto y el total, que es nuestra disolución. Y la establecen, como dice el nombre, en términos de porcentaje. En términos de porcentaje. Y ese valor numérico de porcentaje nosotros lo podemos interpretar. Entonces, cuando vayamos aprendiendo a hacer los cálculos de estas concentraciones, vamos a ir aprendiendo cómo interpretar ese valor numérico que nos arroja la fórmula. Las unidades de concentración porcentual son 3. Y van a depender, y son de 3 tipos, y cuál vamos a usar va a depender cuál nos estén pidiendo, ¿cierto?, en el ejercicio, pero también en qué unidad estén los datos que estamos trabajando. Entonces vamos a tener aquí de 3 tipos. Ay, no, ahí me equivoco. Ahí, ya. Entonces, la primera unidad de concentración porcentual es la que se llama porcentaje, que aparece así, o también se le puede llamar porcentaje, o lo pueden encontrar en masa. En masa. En este caso, las variables, tanto soluto como disolvente, están en unidad de masa. ¿Cuál unidad de masa específicamente? En gramos. Tanto el soluto como el total, que es la disolución, los trabajamos en unidad de masa. Y en este caso, una unidad de masa específica, que son los gramos. Entonces, si no nos solicitan, por ejemplo, me dicen solamente determinar la concentración, no me dicen en qué fórmula, y me dan todos los datos en gramos, uno debiese aplicar esta fórmula, el porcentaje masa-masa o porcentaje en masa. También puede ocurrir que nuestras variables tienen unidades de volumen. En ese caso, calculamos el porcentaje volumen-volumen, o que también se llama porcentaje en volumen.
Y en este caso, cuando las dos variables, tanto el soluto como el total, que es la disolución, se encuentran en unidades de volumen. ¿En qué unidad de volumen específicamente lo vamos a trabajar en esta fórmula? En ml. Siempre que trabajemos el porcentaje masa, volumen, las variables deben estar en ml. Pero también puede ocurrir que nuestras variables estén en unidades distintas, que unos estén en unidades de masa y otros estén en unidades de volumen. En ese caso, la fórmula que tenemos que aplicar es el porcentaje masa-volumen. Y en este caso, el que va a estar en unidad de masa es el soluto, en gramos, y la variable que va a estar en unidad de volumen es la disolución, en ml. Entonces, esas son las tres fórmulas que vamos a trabajar en las concentraciones porcentuales. Porcentaje en masa, porcentaje en volumen y porcentaje en masa-volumen. Que son las que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Entonces, aquí es importante que tengan calculadora para que vayan siguiendo los ejercicios, porque los vamos a hacer a mano, pero también vamos a hacerlos en Excel, para ir reutilizando esa herramienta y recordando cómo ingresar fórmulas. Son las que vamos a empezar a ver, pero tenemos de estos otros tipos. Las molares. Las molares se caracterizan por trabajar el soluto siempre en unidad de mol. Por eso se llaman concentraciones molares. Siempre vamos a tener el soluto expresado como moles de soluto. Ya no lo trabajamos como gramos o como volumen en ml, sino que siempre va a estar en moles de soluto. Por eso se llaman concentraciones molares. Y dentro de las concentraciones molares también vamos a tener de tres tipos. La primera de ellas se representa con la letra M mayúscula y eso significa molaridad con R. Molaridad con R. Y en este caso relaciona el soluto que va a estar en moles y la cantidad total que estamos trabajando, o sea, la disolución, pero la disolución va a estar en unidad de volumen. ¿Y en qué unidad de volumen específicamente? En litros. Entonces, para calcular la molaridad, yo necesito tener los datos de cierta manera. El soluto en moles, lo voy a colocar en singular, mejor, en mol, y la disolución en volumen, y específicamente en qué unidad de volumen, en litros de disolución. Que eso es importante, que vayamos recordando con qué datos trabaja, pero también sepamos en qué unidades. Esa es la primera unidad de concentración molar. La segunda se representa con una M minúscula. Uso mayúscula. Y en este caso, esa M minúscula significa molalidad, con L, molalidad. ¿Y cómo trabajamos los datos en el caso de la molalidad? Esta es la única excepción, porque yo les había dicho anteriormente que casi todas las unidades de concentración relacionan la cantidad de soluto, que es el componente minoritario, con el total, que es la disolución. La molalidad es la única excepción. ¿Y qué relaciona acá? La cantidad de soluto en mol, pero lo relaciona no con el total, sino que con el componente mayoritario, que es el disolvente. Entonces es una relación entre la cantidad de soluto en moles y la cantidad de disolvente, pero aquí la cantidad de disolvente está en unidad de masa. ¿En qué unidad de masa específicamente? En kilogramos. Entonces, la única excepción donde se relaciona el soluto, el componente minoritario, con el mayoritario, que es el disolvente. Y estas son las unidades que se trabajan. Mol el soluto y kilogramos el disolvente. Y la última unidad de concentración dentro de las molares es la fracción molar. Y esta se representa con una X.
fracción molar. Se representa con una X, donde aquí podemos calcular la fracción molar, que también es una excepción para los dos elementos, para el minoritario y para el mayoritario. Entonces, si estoy estableciendo la relación de la fracción molar con el componente minoritario, sería mol de soluto partido por mol de disolución, por el total. Entonces, yo puedo calcular la fracción molar en dos componentes. Puedo calcularlo para el soluto, y serían los moles de soluto en los moles totales de la disolución, pero yo también puedo determinar la fracción molar para el componente mayoritario, para el disolvente. Y en ese caso sería mol de disolvente partido por mol de disolución. Entonces, aquí yo puedo calcular dos fracciones molares, el componente minoritario en relación al total, que es la disolución, o el componente mayoritario en relación al total, que es la disolución. Entonces, tenemos dos formas. Y con eso tenemos seis formas distintas en que podemos, opciones para calcular la concentración. ¿Cuál vamos a usar? Va a depender de cómo nos entreguen los datos o también cómo nos solicite el ejercicio. Entonces, en el proceso de ir aplicando las fórmulas, vamos también a ir aprendiendo cómo transformar los datos o repasando cómo transformar los datos para que podamos aplicar la fórmula. Ahora, la última unidad de concentración, porque habíamos dicho que son 7, son las trazas. ¿Y qué se refiere con trazas? Cuando tenemos cantidades trazas, hablamos cuando tenemos una cantidad muy, muy pequeña de soluto en un gran volumen de disolución. Entonces, esto va a servir cuando tenemos soluto en cantidades muy pequeñas en un gran volumen de disolución. En esos casos vamos a aplicar. Entonces, cuando tenemos cantidades muy, muy pequeñas de soluto, eso se llaman cantidades trazas, muy, muy pequeñas. Y en este caso, ¿cuál es la unidad de concentración que vamos a trabajar acá? Se llama partes por millón y se representa así, ppm. ppm todo en minúscula. Y esto significa partes por millón. Entonces, por ejemplo, ¿en qué contexto se calcula partes por millón? Concentración de sales en el océano. O sea, tenemos una cantidad absoluta, pero en un volumen gigantesco de agua. Entonces, en esos casos nosotros usamos partes por millón. ¿Y cómo se trabajan los datos? El soluto va a estar en unidades muy pequeñas de miligramos. Entonces, en este caso siempre vamos a trabajar la unidad de soluto en miligramos, que es una unidad muy, muy pequeña. Si han tenido ustedes, por ejemplo, exámenes médicos tipo hemograma, se van a dar cuenta que algunas variables de esos hemogramas también aparecen en ppm, en partes por millón, porque son concentraciones muy, muy pequeñas de sustancia en un gran volumen que puede ser nuestra sangre. Entonces, esas son las 7 unidades de concentración que vamos a trabajar.